Buenos días, chicos. ¿Me escuchan? Buen día, profe. Buenos días. Bueno, gracias por estar presente tan tempranito. Vamos a comenzar con esta cuarta clase del curso, que es la segunda correspondiente al tema 2. No- Hay como dos cuestiones. Una, en la clase anterior empezamos visualizando el concepto de cómo se forma una ecuación diferencial de segundo orden, con un problema que ya habíamos visto en las primeras clases, el de caída libre, que es un problema que nosotros dominamos al haber hecho las materias de primer año en ingeniería, y se propone como para interpretar la relación entre la ecuación diferencial y un proceso específico del campo, en este caso de la física, pero bueno, que tiene relación con la ingeniería en general, ya, como toda la física. Y vimos que varias cosas podríamos sintetizarlas en la siguiente. Tenemos una ecuación diferencial de segundo orden cuando aparece la derivada segunda de la función desconocida. Ese es el primer punto que a nosotros nos lleva a determinar que estamos frente a una ecuación diferencial de segundo orden. Al aparecer la segunda derivada de la función desconocida en esa ecuación diferencial, resulta natural o razonable que cuando procedamos a integrar para encontrar la solución general, primero pasemos por un punto intermedio, que sería determinar la derivada primera a través de una primera integración, que nos va a generar una constante arbitraria, y un segundo punto, que ya sería el paso final, que es cuando integramos la derivada primera para encontrar la función desconocida, que nos aparezca otra constante arbitraria. Es decir, todas las ecuaciones diferenciales de segundo orden van a presentar soluciones generales que incluyen dos constantes arbitrarias. Ese es un tema conceptualmente muy importante porque nos permite entender si la que proponemos como solución general de una ecuación diferencial de segundo orden es viable o no. Si no nos aparecen las dos constantes, no hay solución general. A diferencia del caso de primer orden, integrar dos veces sobre una función desconocida no es sencillo, porque no tenemos la posibilidad de despejar el diferencial de esa función desconocida porque hay una derivada segunda involucrada. En el caso de primer orden siempre aparecía el diferencial de y, si le asignamos ahí el carácter de función desconocida, sobre o dividido por el diferencial de x, si le asignamos a x el carácter de variable independiente. Entonces, en ese contexto, separar el diferencial de x del diferencial de y no resultaba tan complicado, salvo las dificultades propias del álgebra. En cambio, cuando tenemos una derivada segunda y una derivada primera, ese diferencial segundo de y dos veces con respecto a x, vuelvo a repetir, si consideramos ahí x como variables dependientes e independientes respectivamente, ese conjunto, digamos, es difícil de separar. Entonces, para encarar este tema en este curso de Análisis Matemático 2 para carreras de ingeniería, nosotros vamos a limitar el estudio de la solución de las ecuaciones diferenciales de segundo orden a aquellas que tienen una forma muy particular y pese a la particularidad son las más comunes
en la modelización de problemas de ingeniería. Van hasta el movimiento de un amortiguador, hasta un péndulo, hasta en la parte de mecánica, ¿no es cierto? Y en la parte eléctrica de circuitos con resistencias, inductancias o capacitancias, en electrónica, en cualquiera de las disciplinas vinculadas con el electromagnetismo, con la ingeniería en general, ¿no? Con la química, las leyes de los fluidos, etc., aparecen este tipo de ecuaciones que son las ecuaciones diferenciales de segundo orden, ordinarias, es decir, que la función desconocida depende de una sola variable, lineales, es decir, que la función desconocida y las derivadas que aparecen, la segunda, la primera y la propia función, digamos, aparecen elevadas a la potencia 1, no incluidas en una función trascendental, ni mucho menos. Y ahí vamos a limitar aún más el campo de estudio a aquellas que en esa linealidad tienen o presentan coeficientes constantes. Es decir, a ver, vamos a mirar un poquito. Vamos a ir un poco para atrás. Disculpen, chicos, que no lo estoy intentando marear, sino solamente quiero buscar una parte en que esté bien expresada la ecuación de segundo orden. Bueno, acá tenemos un ejemplo. En esta página que ustedes están viendo, eh, aparece una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, en donde tiene un término en i, un término en i' y un término en i segunda. De esos tres términos, para que la ecuación sea de segundo orden, que sea diferencial, ¿no? De segundo orden, ¿cuál es el único que interesa que aparezca? La derivada segunda. La derivada segunda, es decir, podría ser i segunda de x igual a 0, y eso es una ecuación diferencial de segundo orden. Después si aparece i', si aparece i, si aparece x suelta o en una función, eh, digamos, formarían parte de la ecuación diferencial, pero no son el punto que la define como de segundo orden. Y si aparece una constante arbitraria, ya directamente le quita el carácter de ecuación diferencial a esa ecuación. Ese concepto y esa forma, lo voy a tratar de achicar un poco al recuadro. Esta forma que estoy tratando de identificar ahí en la pantalla es la que nosotros conocemos como ecuación diferencial de segundo orden, ordinaria, lineal, homogénea. Todo eso. Por supuesto que I segunda podría tener un coeficiente, otro polinomio o cualquier otra función, pero claramente lo podemos pasar dividiendo al miembro de la derecha y establecemos que para la forma de la ecuación diferencial de segundo orden, ordinaria, lineal, el coeficiente de I segunda es 1. O sea, de ahí partimos para todos los métodos de solución. Si ustedes tuvieran una ecuación igual a esa, pero como factor de I segunda aparece un número, 3 por ejemplo, o una función, ese número, antes de proceder a resolver la ecuación diferencial por alguno de los métodos conocidos, hay que eliminarlo dividiendo ambos miembros por ese número o ese coeficiente. Si ese coeficiente es continuo, no hay ningún impedimento para que lo dividamos, digamos, ambos términos por ese coeficiente y queda la misma ecuación.
nada más que escrita de otra forma. Acá particularmente, tanto P sub 1 como P sub 2 están puestos como para identificar funciones de X en general, polinomios de X en particular, pero cualquier factor que incluya la variable independiente. O no. Porque, de hecho, en el caso más general, un polinomio de X también podría contener solamente el término independiente y reducirse ese factor a un número. Y en ese punto es donde nosotros tenemos que hacer énfasis, porque a su vez dentro del campo que ya es bien enfocado de las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, ordinarias y homogéneas, apuntamos a las que tienen coeficientes constantes. Es decir, dentro del universo de todas las ecuaciones diferenciales de segundo orden estamos tocando un puntito, digamos, vendría a ser como un asteroide dentro de todo ese universo. Lo que no significa que dentro de ese asteroide pasen la mayor cantidad de cosas vinculadas con la ingeniería. Entonces ahí es donde a nosotros nos es muy útil el razonamiento que hacemos en este tema. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Además de Gastón, otro que ande bien, u otra. Bien, profe. Bueno, ahí no lo llevo a ver a los que hablan, pero bueno, está muy bien. Bueno, avancemos un poquito. Ustedes en la clase anterior nosotros vimos un ejemplo de cómo resolvían una ecuación diferencial lineal de segundo orden ordinaria con coeficientes constantes homogénea. Y en la práctica vieron algunas variantes de ese ejemplo que vimos en la primera mitad de la clase del martes. Es decir, cuando nosotros nos encontramos con una ecuación diferencial de segundo orden, ordinaria, lineal, con coeficientes constantes y homogénea, no necesitamos integrar para determinar el valor de las dos soluciones I1 e I2 que constituyen la solución general combinadas linealmente, sino que simplemente la deducimos de una fórmula que está vinculada con una ecuación característica asociada a la ecuación diferencial y a la determinación específicamente de sus raíces. Esas raíces forman a ser coeficientes de una exponencial que en un par forman I1 e I2. Ahí sí, yo necesitaría que me den un visto bueno si seguimos adelante o tienen alguna duda respecto de cómo llegamos a la conclusión de que la solución de una ecuación diferencial ordinaria, lineal de segundo orden, homogénea con coeficientes constantes, es la combinación lineal de dos exponenciales. ¿Podemos seguir? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, alguien por el chat, que el chat lo veo medio como congelado. Así vemos si tiene vida. Ahora que aprendí a verlo simultáneamente con la pantalla. Bien, Martín, Leandro, muchas gracias. Karen, Rosario, Nil. Bueno, perfecto, perfecto. Fabio. Vamos a seguir un poquito entonces. La clave para que las dos soluciones que nosotros encontramos, o sea, I1 e I2, sean realmente las soluciones que combinadas linealmente forman una solución general, es que sean linealmente independientes. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros el otro día determinamos E a la 2x y E a la 4x como I1 y I2 en el ejemplo que hicimos,
e a la 2x no es proporcional a e a la 4x. Y voy a tratar de explicarlo esto de una forma, digamos, intuitiva. ¿Qué significa que dos funciones sean proporcionales? Para que entendamos por qué dos funciones proporcionales no pueden ser soluciones que compongan la solución general. Supongamos que yo propongo una solución e a la 2x como solución, digamos, I sub 1 de la ecuación diferencial que yo estoy tratando de encontrar. O sea, agarramos, determinamos las raíces de la ecuación característica, la primera raíz me sale un 2, entonces yo digo, bueno, como yo tengo que proponer dos soluciones que sean cada una solución de la ecuación diferencial incógnita, una es la que me dice el procedimiento deductivo, que es meter e a la 2x porque 2 es raíz de la ecuación característica. Y digo, bueno, ya que tengo a 2 como raíz de la ecuación característica, si e a la 2x es solución, seguramente 3 por e a la 2x también va a ser solución, porque al derivarse, si bien van a cambiar algunos coeficientes, pero yo voy a demostrar que la derivada segunda más la derivada primera por el coeficiente más la función sin derivar por el coeficiente que sea, me van a dar cero, porque claramente la única diferencia es una constante que desaparece, digamos, al derivar, o sea, no hay mayor inconveniente. Sin embargo, si nosotros hacemos esa propuesta, cuando yo exprese la solución general, me quedaría ya combinada, digamos, las dos soluciones, y que es la solución que nosotros expresamos, C1 por e a la 2x, más C2 por 3 por e a la 2x, que sería la segunda solución, ¿no es cierto? Acá, si bien no está muy bien expresado, el valor, digamos, de I1 e I2 quedarían puestos de manifiesto al poner la solución general. Ahora, esta solución que nosotros proponemos tiene un problema vinculado con las constantes arbitrarias. Para que I sea la solución de la ecuación diferencial que nosotros estamos tratando de resolver, debe incluir dos constantes arbitrarias. Y en este caso, la expresión que nosotros proponemos como solución admite ser factoriada. Voy a tratar de mostrárselo de alguna manera. Lo que pasa es que me quedó chico mi pizarroncito. O sea, nosotros partimos de esta expresión y si observan que e a la 2x es común a ambos términos que están en el miembro de la izquierda, podríamos sacar como factor común e a la 2x. Y el factor común e a la 2x sería un factor común de C1 más 3C2, donde C1 y C2 serían nuestras supuestas constantes arbitrarias. Ahora, ¿es verdad que ahí hay dos constantes arbitrarias? No, No. ¿Por qué, Denis? porque se juntan las constantes que no. Sí, exactamente. Esas constantes son arbitrarias, digamos, cada una, pero
cuando las reemplacemos, por ejemplo, por 1 y 5, por 0 y 4, por menos 5 y 8, todo lo que surja de ahí va a ser una constante sola. Y nosotros estaríamos proponiendo una solución C3 por E a la 2x, que no tiene dos constantes arbitrarias. Y ese punto, si además de Denis más o menos les quedó claro el concepto, digamos, de la certeza de que las constantes sean arbitrarias y dos, no una. A ver si me dicen. Sí, profe. Bien, Leandro, gracias. Sí, Juan profesor. también, María de los Ángeles, la primera que entró al aula. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces no nos sirve. ¿Y qué es lo que no nos sirve en realidad? No es que no nos sirva, es una solución claramente a la 2x, pero no nos sirve esta propuesta. Por eso es importante tener el concepto que está acá en esta misma hojita. Ahí tengo que resaltar mucho, bueno, pero prefiero resaltarlo. Que las soluciones que nosotros proponemos, I1 e I2, tienen que ser funciones de X linealmente independientes, es decir, no proporcionales. No proporcionales evita que uno las pueda sacar como factor común de la expresión de la solución general. Y al sacarlo como factor común, se pierde una de las dos constantes. O sea, las dos constantes se transforman en una sola. ¿Cómo sabemos que dos funciones son linealmente independientes? ¿Qué concepto tienen ustedes? ¿O qué imagen tienen ustedes de lo que son dos funciones linealmente independientes? Y tal vez si por ahí pueden dar un ejemplo. Verbal o en el chat o como quieran. Cuando no se puede formar una de la otra. A ver, cuando no se puede formar una de la otra. Recién en el caso teníamos 3x, t, e a la 2x y e a la 2x. Yo creo que en ese caso, dividiendo por 3, podemos formar una de la otra. Entonces estaríamos en lo que vos planteás, cuando no se puede formar una de la otra. Pero no es una definición precisa. Por ejemplo, si yo tengo x cuadrado y x como dos funciones, ¿no es cierto? ¿Son linealmente independientes o no? No. No, Bien. X cuadrado y x, ¿no es cierto? Estamos hablando de x cuadrado y x como dos funciones. El concepto de independencia lineal, acá por ejemplo, una se podría formar de la otra. Yo digo, bueno, x cuadrado la formo a partir de esta multiplicando por x. En el caso, a ver, voy a usar la paleta de colores. Perdón, ¿no? Un segundito, chicos, que voy a escribir un... A ver, tómense un segundito para mirar todo el papelito. 10 segundos nada más. Véanlo todo. Y ahora empezamos. El ejemplo que vimos al último
x cuadrado y x. Yo a x cuadrado la puedo formar multiplicando x por x. Este sería el factor que necesito para convertir a x en x cuadrado. En el primer caso, que dijimos que anula la segunda constante cuando resolvemos una ecuación diferencial de segundo orden, teníamos 3e a la 2x y e a la 2x como las dos funciones. ¿Cómo convierto e a la 2x? Ay, perdón. ¿Cómo convierto 3x? Me falló el paint del marcador. Pero bueno, imaginemos con buena voluntad que esto es un verde. ¿Cómo hacemos para que 3e a la 2x sea, a partir de e a la 2x, sea 13 a la 2x? Multiplicamos por 3. Ahí dígame si entendieron el razonamiento de lo que decía, ahí creo que fue Denis o Gastón, ya me olvidé, de que una se puede sacar de la otra o convertirse a partir de la otra. ¿Se entienden las dos situaciones? Sí, o sea, buen día, profesor. Se Buen día. llega a la otra ecuación multiplicando por la variable, no por un coeficiente. ¿Esa es la idea? La idea es que observemos, exactamente, Miguel Ángel, la idea es que observemos en qué difieren los dos casos, digamos. En el primer análisis, vos, para llegar a la segunda función que propones, necesitas multiplicar por una función. En el segundo análisis, para llegar a la función que vos proponés a partir de la otra función que vos proponés, necesitas multiplicar por una constante. Cuando nosotros dividimos las dos funciones, o sea, x cuadrado dividido x, nos da una función. Cuando dividimos 3e a la 2x dividido e a la 2x, nos da una constante, que sería el 3 azulado, digamos, que está azul. Entonces, ¿cuándo decimos que dos funciones son? Es lo que buscamos porque necesitamos dos constantes. Eso necesitamos que las funciones sean linealmente independientes. Ahora, ¿cuándo decimos que las dos funciones son linealmente independientes? Cuando no son proporcionales, es decir, cuando su cociente no es una constante, como por ejemplo en el caso de x y x cuadrado. 3e a la 2x y e a la 2x son proporcionales. Ajá. ¿Por qué? Porque si yo divido las dos funciones entre sí, ya sea esta dividido esta o esta dividido esta, el resultado va a ser indistintamente 1/3 o 3, pero es una constante. En cambio, si dividimos x cuadrado sobre x o x sobre x cuadrado, el resultado va a ser respectivamente x o 1 sobre x. Con lo cual no es una constante. ¿Qué me garantiza a mí que no puedo sacar factor común en la fórmula que ahora voy a tratar de remarcar? En esta fórmula que dice C1 por I1 más C2 por I2, que es la solución general. ¿Qué nos garantiza que no podríamos sacar factor común a todas las funciones y dejar una constante como factor común? O sea, ¿qué propiedad de Que I1? sean linealmente independientes. Bien, ¿quién dijo eso? Ahí no lo vi, perdón. Bueno, sí, que sean linealmente Yo, independientes. profe. ¿Sí? ¿Joaquín? Sí, profe. Bueno, sí, Joaquín, exactamente. O sea, el hecho de que sean linealmente independientes te garantiza que vos no puedas sacar factor común a una constante de ambas funciones. Es decir, por ejemplo, cuando es x cuadrado y x, vos podés sacar factor común x, pero la verdad que el factor que vas a sacar va a ser
x y no es una constante. Después te queda multiplicado por 1 más x, pero x no es una constante. Entonces, ahí ya, por más que saques ese factor común, no vas a poder anular las dos constantes que aparecen en la solución general. En cambio, si, como hicimos en el primer caso de la exponencial, ¿viste? Uno saca el factor común e a la 2x y queda como multiplicador de esa variable o de esa función que nosotros ponemos con x, una constante, chao, fuimos, porque esa constante se combina con las que nosotros proponemos como si fueran distintas y anula la solución general. No significa que e a la 2x no haya sido solución y que está bien calculada y demás, pero no podemos aplicar este método sin tener en cuenta sus limitaciones, es decir, que las dos soluciones sean linealmente independientes. Cuando a ver, ahí sí necesito algunos chats, por lo menos 5 o 6 que digan que vamos adelante. Y si alguno dice que no, por favor díganlo, ¿no? Por favor se los pido. Sí, profe. Está todo bien. Bueno, muy bien. Gracias, Elena, Leandro, Martín, Daniel, Lucas, Rosario. Bueno. Entonces, cuando nosotros el otro día... bueno, acá en esta parte, independencia lineal de funciones, van a tener un poco más estructurado lo que acabamos de compartir, es decir, cómo nos damos cuenta que dos funciones... cómo nos damos cuenta que dos funciones son linealmente independientes. Lo más sencillo es, bueno, que el cociente constante nos indica que son linealmente dependientes, o sea, que no es lo que queremos. Eso es lo más sencillo para determinar si dos funciones son linealmente independientes. Hay formas, como nosotros siempre en matemáticas la podemos complicar. Si nosotros te queremos hablar en términos generales de funciones linealmente independientes, por ahí en vez de 2 son 3 o 4 o 5, tenemos un método más complicado que es armar un determinante con las funciones que queremos analizar, si son linealmente independientes o no. Después en la segunda fila metemos las derivadas. Y en la siguiente fila vamos metiendo las derivadas de orden n hasta completar el determinante cuadrado, ¿no es cierto? La matriz cuadrada. Bueno. Si ese determinante no es cero, las funciones son linealmente independientes. En el caso de dos funciones, como nosotros tenemos y1 y 2, también podemos reducir ese determinante. Perdón, chicos, que se me apagó mi pantalla de respaldo. Y no lo puedo seguir a través de eso. Ya está. Si nosotros tenemos dos funciones solamente, ese determinante quedaría reducido a 2 por 2, una matriz de 2 por 2, en donde irían las dos funciones, por ejemplo, no sé, x cuadrado y x, y las dos derivadas, por ejemplo, 2x y 0, o y 1, perdón. Entonces, cuando resolvemos este determinante, si no nos da 0, de una, las funciones son linealmente independientes. Si acá pusiéramos 3e a la 2x y e a la 2x, y deriváramos, nos va a quedar, bueno, 13 a la 2x, e a la 2x por 2 acá también. Y cuando hagamos los productos y los restemos, nos va a dar 0. Y ahí vamos a saber que son linealmente dependientes. Este determinante se llama Wronskiano, o Gronskiano, como lo podamos pronunciar, porque hubo una persona que trabajó, entre otros cientos, en el estudio de
de funciones aplicadas a las ecuaciones diferenciales como métodos de resolución, también allá por fines del siglo XVIII, 1790, por ahí. Y esta persona, bueno, observó, después de muchas comprobaciones, que el comportamiento de ese determinante que él inventó era siempre perfecto. O sea, se puede asegurar, él demuestra por inducción completa, pero bueno, se puede asegurar ya ahora por otros métodos, que si las funciones I1 y I2 son linealmente independientes, este determinante formado por la función y sus derivadas nunca va a ser cero. Entonces con eso tienen otro método, además de que el cociente no sea constante. Y vamos a ver ahora ¿Eso se entendió lo último que dice? Lo del Wronskiano, que es una herramienta simplemente. Profe, Sí, son linealmente independientes cuando el determinante es distinto de cero, ¿no? son linealmente independientes cuando el determinante es distinto de cero, exactamente. Si el determinante se anula para todos los valores de x o de la Bien, variable independiente, ahí las funciones no son linealmente independientes y son linealmente dependientes. No nos sirven para proponerlas como solución combinada de una ecuación diferencial de segundo orden. Con esa aclaración, que me parece que es muy importante, está más o menos entendido el concepto este de independencia lineal de dos funciones. Sí, profe. sí, profe. Bueno, Joaquín Gastón, muchas gracias. Y recordemos que acá no estamos armando una teoría de la independencia lineal de las funciones, sino solamente estamos viendo algunos tips para ver cuándo son o no son linealmente independientes por la consecuencia que nos trae que nosotros propongamos mal las soluciones separadas, digamos, para conformar una solución general de la ecuación diferencial. Es decir, acá estamos usando la independencia lineal como una condición para formar una solución general de la ecuación diferencial. Lo que completa este tema, que vamos a seguir, por supuesto, trabajando en la próxima clase del martes 30 de marzo, porque a este tema le asignamos tres clases, es ampliar un poco el esquema de las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden lineales con carácter homogéneo, por decirlo así, a las de carácter no homogéneo. Y ahí presentamos, en este cuadradito que está marcado en la pantalla, dos ecuaciones, que ahí están numeradas la 10 y la 11, que serían idénticas si tomamos en cuenta solamente los miembros de la izquierda de la ecuación, de las ecuaciones. O sea, tenemos la derivada segunda de una función desconocida, la derivada primera, la función propiamente dicha, un par de coeficientes que afectan a la derivada primera y a la función, pero a la derecha del signo igual aparecen términos o expresiones diferentes. En la primera aparece una función de x muy genérica, es decir, puede ser una función de x como en el caso más simple 5, digamos una constante, un polinomio de grado 0, como una función de x más compleja, como por ejemplo logaritmo de x al cuadrado, menos el seno de x, todo eso dividido por la raíz cuadrada de x. Se pueden imaginar, ¿no es cierto?, lo que sería el miembro de la derecha, cualquier función de x. ¿Sí? Sí, no importa su complejidad, digamos, pues tiene No que ser una importa. función de X. No importa su complejidad,
para que la caractericemos como una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, ordinaria, pero justamente debido a esto, no homogénea. Es decir, que a diferencia de la homogénea, nosotros en el caso de la ecuación 11, cuando la queremos resolver, buscamos una función que anule esta ecuación. O sea, buscamos una función desconocida u, por llamarla u, porque puede ser i también o lo que sea, que anule esta expresión, que la haga cero. En cambio, en el caso de la ecuación diferencial no homogénea, buscamos una solución i que reemplazada en i segunda, en i prima y en i, nos dé r de x. Donde r de x puede ser tan sencillo como 5, dijimos, o tan complejo como una expresión de varios términos, funciones trascendentes, funciones polinómicas, bueno, en fin, hasta serie de potencias si queremos exagerar un poco. Obviamente no va a ser el mismo nivel, no van a ser del mismo nivel de complejidad encontrar las soluciones de la ecuación homogénea que de la no homogénea. ¿Se imaginan por qué? Por el segundo miembro. Sí. ¿Y cuál es el problema del segundo miembro? Perdón, la pregunta está mal formulada. ¿En qué nos afecta que el segundo miembro deje de ser cero y pase a ser una función? O mejor dicho, ¿en qué les parece a ustedes que nos podría llegar a afectar que el segundo miembro de la ecuación diferencial, en vez de ser cero, sea una función de x al momento de calcular la solución general? Yo lo dejo pensar. Voy a, ¿cómo se llama? A poner el cargador. Piensen 30 segundos que está bueno. Bueno, perdón por los movimientos, pero igual no. Perdón por los movimientos, les decía chicos, pero igual no estamos para presentarnos al Oscar ni al Martín Fierro en estas filmaciones. Estamos en clase, como siempre. ¿Qué dicen después de estos 30 segundos de pensar? No deja pensar, pero ¿Cómo? no nos deja pensar. Sí, claro, si tuvieran como 30 segundos al menos. Despacito hago las cosas yo, así que no me esfuerzo mucho. Vuelvo a hacer la pregunta, ahora ya pensaron un poquito, desde otra mirada. Esta ecuación que está acá, cuando le pusimos coeficientes constantes, la resolvimos a través de una ecuación característica. Pero, ¿por qué podíamos aplicar ese concepto de ecuación característica?
¿Qué era lo Porque que está igualada a 0. Porque estaba igualada a 0. Felicitaciones al que lo dijo, escuché dos voces simultáneas. Podíamos calcular las dos raíces porque a la izquierda, a la derecha del signo igual teníamos un 0. Ahora, si tenemos un r de x, ni por más que propongamos e a la x y saquemos factor común, eso no va a ser igual a 0. O sea, no podemos decir que los dos factores, uno tiene que ser 0, de ahí sale la ecuación característica, y sacamos un r, digamos. No sé. Perdón que se me desconectó, no sé si están todos. Hola, Sí, hola. profe. Bueno, perdón que se me desconectó, no sé qué pasa. Bueno, a ver, retomemos el tema. Nosotros podíamos, como dijo recién uno de los compañeros, sacar las raíces de la ecuación característica porque teníamos igualado a 0. Si perdemos ese esquema, bueno, ya ahí estamos como complicados. También habíamos propuesto e a la x como solución porque para que nosotros tengamos esto igualado a 0, queríamos una función u que cuando se derive no cambie, porque el objetivo era tener esto 0. Profe, Ahora, disculpen. ¿sí? Profe no está presentando. Ah, bien, bien, bien. Gracias. Ya presentamos. Gracias. Ahora sí. Entonces, la diferencia, digamos, y el objetivo de cuando nosotros teníamos igual a 0 a cuando no tenemos igual a 0 es bien diferente. Cuando nosotros teníamos que resolver esta ecuación diferencial, lo que buscamos era una función que no cambie mucho cuando se deriva para poder combinarle y que nos dé 0. En cambio acá, como esta función no es 0 de r de x y puede tener cualquier forma, la verdad que no podemos tan sencillamente proponer una función desconocida ahí que la satisfaga. Por eso la complejidad de la solución de una ecuación diferencial no homogénea es significativamente mayor a la complejidad de la resolución de una ecuación similar pero homogénea. ¿Se interpreta a dónde vamos? Sí, profe. Entonces, Sí. bien, 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 gracias. Ahí, entonces lo que nosotros vamos a poner en juego es algo como decir, vamos a partir de lo conocido, porque esta ecuación la podemos resolver proponiendo dos soluciones linealmente independientes. Después ahora vamos, lo de las raíces, si son iguales o distintas, si son complejas conjugadas, bueno, son herramientas muy específicas, pero tenemos la solución. Ustedes en la práctica del martes vieron algunos ejemplos donde las raíces no eran reales e iguales, como el que hicimos nosotros en la teoría, y, bueno, zafan de alguna manera para encontrar la solución. Esta la dominamos cuando los coeficientes son constantes, o sea, la tenemos resuelta. Y la ventaja es que de esta tenemos resuelta la solución general. Es decir, la solución que proponemos para la homogénea incorpora dos constantes arbitrarias, que son la misma cantidad de constantes que necesitaríamos para esta solución. Porque si bien la ecuación diferencial no es homogénea, no deja de ser de segundo orden. Entonces la solución general va a tener dos constantes arbitrarias. ¿Cuál es el razonamiento que hizo
que hicieron los que estudiaron este tema para evitarnos la necesidad de integrar una ecuación tan compleja como la que está sombreada, que en la mayoría de los casos sería imposible de integrar. Hicieron el siguiente razonamiento. Bueno, nosotros partimos de esta ecuación diferencial asociada, o sea que tenga los mismos coeficientes, de la cual sabemos su solución general. Y decimos, ahora pasé de hoja, ¿no? Por las dudas, que la suma de una solución de 10, de la ecuación 10, ¿no es cierto?, que está marcada en la filmina, y una solución de 11, es también una solución de 10. Antes de probarlo, me gustaría que ustedes razonen por qué se dice tal o se expresa tal afirmación en este teorema. 10 sería la ecuación diferencial no homogénea y 11 sería la ecuación diferencial homogénea. Ambas asociadas entre sí porque tienen los mismos coeficientes. Sean constantes o no constantes, los mismos coeficientes. Lo que dice el teorema, o sea, la tesis del teorema es que si nosotros encontramos una solución de 10 y encontramos una solución de 11, sumándolas también tenemos una solución de 10. ¿Por qué piensan que eso es cierto? Les saco la hoja porque ahí está la demostración, ¿no? Porque la suma sigue dando R. Porque la suma sigue dando R. Muy bien, Gastón creo que fue el que dijo. Si nosotros encontramos una solución de 10, cuando reemplazamos en la ecuación diferencial, el resultado va a ser R de X. Y si encontramos una solución de 11, cuando reemplacemos en la ecuación diferencial, el resultado va a ser 0, porque, bueno, es la premisa, digamos, del caso 11. Entonces, si nosotros conocemos las propiedades de las derivadas, que la derivada de una suma es equivalente a la suma de las derivadas. No importa cuál sea la función o la complejidad de la misma, sino que es una propiedad fundamental de la derivación, como lo es de la integración y de otros operadores matemáticos. Es decir, la derivada de una suma algebraica es equivalente a la suma algebraica de cada uno de los términos derivados. Eso es, digamos, una propiedad que se demuestra, que ustedes vieron en análisis 1 y que se demuestra con relativa sencillez, digámoslo así. Entonces, a lo que apuntaba Gastón, vuelvo a repetir, creo que fue el que tiró el análisis, es que si nosotros sumamos las dos soluciones, es razonable pensar que la suma también va a ser solución de la ecuación 10, porque la segunda es 0, o sea, a la R de X que da la primera no le va a agregar nada, y va a dar R de X. ¿Se entendió? A ver, ahí... Sí, ¿Puede profe. repetir, profe, por favor? Sí, puedo repetir. La idea para resolver las ecuaciones diferenciales de segundo orden no homogéneas, que por sus características son mucho más complejas que las homogéneas,
porque aparece una función r de x que complica la posible integración, nos anula la posibilidad de plantear la ecuación característica en el caso de los coeficientes constantes, y nos deja sin elementos, salvo intentar resolverla separando variables, cosa que es muy difícil en el caso de segundo orden. Entonces la búsqueda para encontrar un método de resolución de las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden lineales no homogéneas es relacionarla a su posible solución con la solución de una homogénea, que ya la conocemos, o que por lo menos tenemos un par de herramientas para determinar. Y ahí es que partimos del análisis de que si nosotros tenemos una ecuación diferencial no homogénea, le asociamos una homogénea. ¿Qué significa asociarle una homogénea? Bueno, generar otra ecuación diferencial asociada a la no homogénea, donde el segundo miembro sea 0. Que no es la misma ecuación diferencial original, claramente, sino que es otra que nosotros creamos como herramienta de resolución del problema de la primera. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. El tema es cómo logramos la solución de la primera, de la ecuación 10. Ese es el problema. Necesitamos una solución para Ese es el problema que vamos sumarla a... a la otra solución de la que sí podemos lograr. Bien, eso es exactamente, Miguel Ángel, lo que vamos a tratar ahora de buscar. Y vos dijiste algo muy importante. Si yo no entendí mal, dijiste, necesitamos una solución particular, voy a poner entre comillas particular, que nos resuelva la primera para que sumándosela a la segunda nos dé la primera. ¿Entendí bien? Sí, más o menos. Más o menos. Plantéale ahí cómo lograrla. Ah, bueno, esa es la idea, cómo lograrla, o sea, cómo hacemos para Ah, sí, encontrar. porque de la segunda sí tenemos forma, Y de la primera no. de la primera no. Pero sabemos, por este teorema 4, que sumando una solución cualquiera de la primera más una solución cualquiera de la segunda, nos da una solución de la primera. Nosotros podemos tirar una solución para la primera por deducción, no sé, de alguna manera podemos intentarlo. Una solución sin constante, o sea, no pretendamos integrar, pero por deducción podríamos encontrar una solución. Trabajando mucho, viendo qué, o sea, si la función r de x fuese x, por ejemplo, que es bien sencillita, tal vez, y supiéramos los coeficientes P1 y P0, que fueran 3 y 5, por ejemplo, y bueno, nos podemos sentar y empezar a proponer soluciones para ahí, y en alguna la vamos a pegar, porque no es tan difícil derivar dos veces, una vez, reemplazar y ver si se verifica. Si la función r de x fuese x. ¿Eso se interpreta? Sí, profe. Bueno, si Sí, nosotros... profe, sí. ¿Alguien más dijo sí? Perdón. Nadie más. Bueno, Profe, y para la ecuación homogénea que asociamos, ¿qué características tiene que tener? bien. Ninguna en particular, simplemente tener los mismos coeficientes que la que queremos resolver. Es decir, para que sea homogénea asociada a la no homogénea, nosotros le imponemos que tenga los mismos coeficientes. Es decir, a ver, yo les voy a dar en el... como para que tengamos... O sea que U puede tomar otra
otro tipo de función, digamos. No. U va a ser distinto a I, Ahí. claramente, porque va a ser otra función. Los coeficientes iguales, en función de X. Claro. Acá nosotros tendríamos, estoy escribiendo y ya les comparto, por favor, el pizarrón. Este no salió muy prolijo, pero bueno. Acá nosotros tendríamos la ecuación 10, pero ya convertida en una ecuación específica. Todo mal. Denme 2 segundos, por favor, chicos. No los quiero confundir. Y lo vamos a hacer paso a paso. Imaginemos que nosotros la ecuación 10 que tenemos ahí genérica fuese esta que está acá. Ya no genérica, sino bien puesta, es decir, a P sub 1 le llamamos 3, vale 3, y P sub 0 vale 2, ¿no es cierto? Bueno, la función R de X en este caso es X, no nos esforzamos demasiado para encontrar una función difícil, sino todo lo contrario. Pero es una ecuación diferencial, ordinaria, lineal, de segundo orden, con coeficientes constantes, no homogénea. ¿Eso está claro? Sí, profe. Bien. Sí, Si nosotros decimos que la ecuación homogénea asociada tiene que tener los mismos coeficientes que la ecuación no homogénea a la que la queremos asociar, deberíamos completar la homogénea que tiene el 0, que tiene la derivada segunda, que tiene la derivada primera y la función desconocida, con los mismos coeficientes que la no homogénea, para que estén asociadas ambas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué iría acá y acá? 3 y 2. 3 y 2. Bueno, entonces, nosotros completaríamos, no casualmente con el 3 y el 2, porque ustedes lo han deducido de alguna manera, sino porque para asociarla a la ecuación anterior le tenemos que asignar los mismos coeficientes. A partir de acá, 10 y 11 están asociadas entre sí. Una es no homogénea, que es la que queremos resolver. La otra es homogénea, que sí sabemos cómo resolverla. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora, nosotros lo que estamos diciendo con ese teorema, voy a tratar de usar una nomenclatura genérica para no confundirnos. Es que si nosotros sumamos las soluciones de 10 y 11, o sea, la que encontremos por intuición como I, y la que deduzcamos como solución para U por las raíces o como podamos, la suma de estas dos también nos va a dar una solución de la ecuación 10. ¿Eso se entiende? Sí, profe. sí, Sí, profe. profe. Bueno, como de la U sabemos calcular la solución, no nos preocupamos tanto. ¿Por qué? Porque inclusive hasta podemos calcular la solución general con las dos constantes. Es decir, que cuando sumemos esa I más la U general, las dos constantes ya van a estar incorporadas. Lo único que a nosotros nos preocupa en este momento es encontrar una forma de
proponer una solución cualquiera, no general ni mucho menos, que satisfaga la número 10, la ecuación número 10 que está en el pizarrón, en la filmina en este momento. Y lo que vamos a ver ahora es justamente para el caso de las no homogéneas con coeficiente constante, cómo armamos o cómo proponemos esa solución. Como ya tenemos de la homogénea la capacidad de formar una solución general y encontrar dos constantes arbitrarias que la compongan, ahora lo que nos mueve es encontrar una solución específica para la ecuación número 10. Bueno, y ahora sí me interesa saber si hasta ahí, acá podemos seguir, porque ahora lo que vamos a ver es cómo armamos esa solución específica con la ayuda de un profe latinoamericano. ¿Podemos seguir? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver cómo resolver este ejercicio, en donde lo que tenemos es una ecuación de, a ver, diferencial, la están viendo, ¿no es cierto?, en la pantalla, una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes no homogéneos. Acá ese R de X, ahora si por ahí nos podemos comunicar con los sí o los no por el chat, para mí creo que me va a resultar más fácil, como hizo María de los Ángeles, por ejemplo, para seguir la secuencia, digamos. Entonces esta ecuación es una ecuación diferencial ordinaria, lineal, de segundo orden, no homogénea con coeficientes constantes. Por el teorema 4 que vimos hace unos instantes, sabemos que la solución general de esta ecuación diferencial va a estar compuesta por dos partes. Una que sería la solución de la homogénea asociada, que ya la podemos plantear. Observen que la ecuación diferencial homogénea asociada es el mismo miembro, de la izquierda, y a la derecha del signo igual aparece un 0. Por eso es homogénea, ¿no es cierto? Pero está asociada porque tiene los mismos coeficientes. De esta ecuación homogénea nosotros podemos determinar la solución general con los métodos que ya vimos y ya vieron en la clase anterior, es decir, proponiendo una combinación lineal de dos funciones. Ahí, lo que pasa en este caso en particular es un poco lo que hablamos al principio de la clase, de la linealidad de las soluciones I1 e I2 en el caso de las homogéneas. Si nosotros vemos un poquito la ecuación característica r cuadrado menos 4r más 4 igual a 0, vamos a ver que esa ecuación característica presenta dos raíces reales e iguales. Con lo cual las dos soluciones I1 y I2 para formar esta general serían e a la 2x y e a la 2x. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Como e a la 2x y e a la 2x son linealmente dependientes, porque si las dividimos nos da 1, tenemos que encontrar otra solución linealmente independiente de e a la 2x.
Cuando ustedes resuelven por el método de las raíces, bueno, ven que esa otra solución, cuando dan raíces reales e iguales, se obtiene multiplicando por x la solución original. Entonces, es como que x por e a la 2x, perdón, x por e a la 2x viene a ser la otra solución linealmente independiente. Acá la notación que usa el profe para I sub h está refiriéndose a que esta es la solución general de la ecuación diferencial homogénea asociada. Nosotros hubiéramos puesto U directamente y acá en la asociada también U, para no tener dos veces la I, que puede confundir. Más allá de eso, lo que hay que tener claro es qué es lo que estamos resolviendo en cada paso, ¿no es cierto? ¿Seguimos? ¿Puedo seguir? Sí, Bien. ¿Alguien más que me diga un sí por el chat o por algún lado? Carlos, gracias. Martín, bien. Bueno. Entonces, vamos a intentar resolver esta ecuación que la tenemos por el método de las raíces de la ecuación característica. Ahí tenemos. Bueno, ahí el profe se hace propaganda de su propio video. Véanlo, está puesto también en el aula virtual, el video 95 del profe, que explica cómo sale e a la 2x y x por e a la 2x. Y está muy bien explicado, pero eso ustedes lo saben resolver. Ahora nos vamos a poner en la búsqueda de una solución para la ecuación que llamamos dieante, digamos. Es decir, encontrar cualquier solución que satisfaga y segunda menos 4y' más 4y igual a 2x menos seno de 2x. Y ahí hay que pensar, si nosotros vamos a proponer una solución, cuando pongamos, yo ahí toco la pantalla como si ustedes la estuvieran viendo. Cuando propongamos esa solución, cuando derivemos y segunda, que estoy tratando de indicar, perdón, ahí vamos. Y segunda, cuando derivemos y prima, y cuando pongamos la solución que nosotros propongamos, toda esa combinación nos tiene que dar 2x y menos seno de 2x. ¿Se imaginan alguna forma muy genérica que debería tener y para satisfacer esa ecuación? ¿O qué pedazos de funciones tendría que al menos tener y para satisfacer esa ecuación diferencial? Una parte trigonométrica. Una parte Menos- trigonométrica que es la que nos permitiría obtener el menos seno de 2x, efectivamente. ¿Y qué más? Y una parte cuadrática. Y una parte tal vez cuadrática para que nos dé el 2x. Uy, Más en general, Miguel Ángel, sería una parte polinómica, podríamos decir, ¿sí? no, O sea, en términos más genéricos, por decirlo de alguna forma. O sea que podemos tirar perfectamente una función y, que obviamente no sabemos cuál es la solución, pero que sea una función con con dos partes, una polinómica y una trigonométrica. Hay algunas técnicas, ¿no es cierto?, para saber cuál función proponer, pero ya tenemos la idea y que esas técnicas las van a ver ahora en la práctica, entre la clase de hoy y la del martes que viene. Pero ya tenemos la idea de cómo viene este método. O sea, una de las posibilidades es hacer una propuesta.
lo primero que propone el profesor acá es esa parte polinómica. Y tira un polinomio de primer grado, como podría haber tirado uno de segundo. Uno de tercero no hace falta porque tenemos dos derivadas. Y el de primero es razonable porque acá tenemos 2x, digamos, como que queda. Si derivamos y, va a quedar una constante, pero y sin derivar tiene la x, o sea que está bien, o es razonable al menos por ahora, proponer un polinomio de primer grado. ¿Se entiende por qué? Sí, profe. O sea, claramente esta y que está acá apunta solamente a encontrar la primera parte, ¿no es cierto?, de esa solución que nos dé todo R de X. Es un pedazo de la solución que estamos buscando. El número P o el subíndice P que el profe le pone es como que quiere significar que es una solución puntual o particular. A nosotros particularmente en la cátedra no nos gusta mucho esa P porque confunde, pero es una solución, digamos, sin entrar en tanto detalle de nomenclatura, es una solución arbitraria que nosotros estamos proponiendo. Y esas constantes no son para nada constantes indeterminadas, son constantes que hay que determinar. Por eso el método, como ya habrán deducido del título, se llama de los coeficientes indeterminados. Y ahí, cuando apareció mágicamente esta parte de la propuesta del profe, esta parte se debe a que también nosotros en la solución que encontremos, a partir de esta propuesta, nos tiene que aparecer un seno de 2x. La forma de que aparezca el seno de 2x si nosotros derivamos dos veces, una vez y sin derivar, es que partamos de una propuesta genérica de una función trigonométrica, la más amplia que nosotros podamos imaginar vinculada con el seno de x. Y sus derivadas, ¿no? Por supuesto. Si la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el seno, es razonable pensar que si metemos seno y coseno, derivamos dos veces, una vez y una vez, nos va a quedar senos y cosenos, y que combinando bien los coeficientes C y D, podamos anular los cosenos y dejar que en los senos nos aparezca un 1. De ahí viene el razonamiento del profesor de proponer una parte polinómica y una parte trigonométrica en estos términos, digamos, como está planteada ahí, lo más amplia posible. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir para que esa I sub P, como la llama el profe, sea solución de la ecuación objetivo, es decir, de la ecuación que antes llamamos 10? ¿Qué debería verificarse con esa I sub P? Derivar y sumar. Bien. O sea, nosotros tendríamos que derivar una vez, derivar dos veces, ponerla acá, y eso nos tiene que dar igual a 2x menos seno de x. En esa tarea, se supone que nosotros vamos a lograr encontrar los números A, B, C y D, y poder expresar esta solución de manera ya definida. Derivamos una vez. Las derivadas, digamos, no hay demasiado misterio acá, se deriva como cualquier función, siempre respecto de x, que consideramos como variable independiente, y derivamos otra vez. Ahí van desapareciendo algunas constantes, bueno, se van acomodando los términos. Ahora que tenemos y prima e y segunda, lo que debemos hacer es ubicarlas en la ecuación original.
quedando... ¿Ustedes alcanzan a ver la nueva expresión? Sí, Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Sí. estamos hablando de una ecuación diferencial no homogénea sencilla, digamos, es decir, 2x menos seno de x. Tampoco es que r de x sea una ecuación muy complicada. Aún así, se genera un, ¿cómo les diría? Un procedimiento que no es tan simple de resolver, es decir, no tanto por la dificultad de los recursos que se ponen en juego, sino por la complejidad y la laboriosidad que demanda una resolución de este tipo. Uno se confunde en un término de los 10 que aparecen ahí o 12 que aparecen ahí, y todo el esfuerzo de encontrar la solución se cae. Por eso es notable la importancia que tiene verificar después las soluciones, ¿no? Una vez que decimos que las hemos hallado. Bueno, ahí para avanzar, no hay otra forma que empezar a agrupar términos o simplificar términos que sean simplificables o cancelables. Eso es todo un procedimiento algebraico que, como les decía recién, es importante mantener ordenado, al menos en nuestras resoluciones, para no olvidarnos de nada. Acá lo que hace el profe es, bueno, distribuir las constantes, los coeficientes 4, tanto en I como en I', y desparrama todos los términos de la expresión que nos va quedando. Y ahora empieza a agrupar, de alguna forma. Intenta agrupar esos términos, sacando factor común, funciones equivalentes. Por ejemplo, tenemos seno de 2x, coseno de 2x, x, valores constantes. O sea, todo eso se puede empezar a sacar como factores comunes y empezar a simplificar la notación en la búsqueda de determinar los coeficientes indeterminados. El objetivo acá es encontrar A, B, C y D a partir de lo que tenemos, y ese objetivo se logra ordenando la escritura de la ecuación que nos quedó. En un primer grupo, el profesor, digamos, amontona a las que son polinómicas. 4bx más 4a menos 4b. Y ahí ya vemos que eso está vinculado con el 2x, ¿no es cierto? Por otro lado, con las expresiones trigonométricas, algunas se simplifican y otras se agrupan. O sea, se simplifica el menos 4c seno 2x, se agrupa el 8d seno 2x, o se suman, digamos, y haciendo lo propio con el coseno de 2x nos queda la ecuación que aparece ahora, que es un poquito más sencilla que la que teníamos recién. Y ahí vamos a empezar ya con lo que tenemos, es posible determinar las constantes. Por un lado, a la izquierda tenemos que si 4bx más 4a tiene que ser igual a 2x, debería ser 4b igual a 2, es decir, el coeficiente de x a la izquierda del signo igual al coeficiente de x a la derecha del signo igual. Y por otra parte, 4a menos 4b igual a 0, porque el coeficiente independiente del polinomio a la izquierda del signo igual tiene que ser igual al coeficiente independiente del polinomio a la derecha del signo igual. En este caso el polinomio es 2x, el término independiente es 0.
¿Se entendió esa parte hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, gracias. Y ahora que tenemos esto, lo mismo tenemos que hacer con C y D. O sea, ya tenemos 4b es igual a 2, 4a menos 4b es igual a 0. En la parte de trigonométrica, 8d debería ser igual a menos 1, porque es el coeficiente del seno. Y 8c tendría que ser igual a 0 porque no aparece el coseno en el segundo miembro, ¿no es cierto?, de la igualdad. De manera que ahí tenemos 4 ecuaciones algebraicas con 4 incógnitas, que es un sistema determinado, y lo podemos resolver. Acá, si bien son 4 ecuaciones algebraicas con 4 incógnitas, no todas las incógnitas están en todas las ecuaciones, o sea que algunas las podemos determinar en forma directa. Por ejemplo, B es un medio, digamos, o 2/4, pero es un medio. Y A, como surge de B, también la podemos determinar, o sea, menos 4A menos 4 por un medio, que sería B, sería 0, lo que implica que el valor de A queda determinado. Es la única incógnita en esta segunda ecuación. Es decir, A, bueno, vendría a ser también un medio. Perdón, un medio, claro, igual que B. Hasta ahí hemos determinado B y A para la solución que estamos proponiendo. No nos olvidemos que la solución que estamos proponiendo, yo voy a intentar mostrarla con el cursor, es esta que está acá, ¿no es cierto? No sé si ven el cursor puesto en el segundo renglón de las ecuaciones que están en la pantalla. Sí, profe. Bueno, no perdamos de vista que el A, el B, el C y el D son los valores que estamos buscando para definir nuestra I sub P, que sería la solución hallada, la segunda solución hallada, que combinada con la de la homogénea nos va a dar la solución de la ecuación diferencial en su conjunto. De la misma forma que hicimos con A y B, determinamos D y C. Nada más que acá es más fácil porque, bueno, quedó que D es menos 1/8 y que C es igual a 0. Eso sale directamente. Por supuesto, el sistema podría haber sido más complicado. Ahí aparece la propaganda. Un segundito. Disculpen, ¿no? Todavía no aprendí a sacar los anuncios. Bueno, volvimos después del corte. Entonces, completadas todas las constantes, lo que ahora nos restaría hacer es expresar esa solución particular con las constantes resueltas. Entonces, esta I sub P, que está marcando el profe, es la segunda solución que junto con I sub H nos dan la solución general de la ecuación diferencial que estamos queriendo resolver. Volvemos. Bien. ¿Entendieron el concepto de cómo encontramos la solución general de una no homogénea? Sí, profe. Bueno, hay varios chicos que han Sí, profe. puesto sí, gracias. Daniel, bueno, María de los Ángeles. No alcanzo a ver todos los chats. Gastón. Esa es un poco la idea de presentar cómo se llega a una solución general de la ecuación diferencial
lineal de segundo orden con coeficientes constantes no homogénea. Partimos de la general de la homogénea y le sumamos una deducida de la no homogénea. En este caso usamos un método que se llama coeficiente indeterminado. Hay otro método que es el de sustitución o variación de parámetros, que implica, digamos, no deducir, sino resolver a través de una fórmula con integrales. Bueno, esos ejercicios van a practicar ahora dentro de un ratito, a ver si están por ahí las colegas Silvia y Adriana. Está Silvia, está Adriana. ¿A quién le pongo el hosting? Hola, buenos